hasta las 9 de la mañana haciéndote compañía en este informativo de la Casa del Rock. Y como cada lunes tenemos la posibilidad de parar un poco la pelota y analizar todo lo que viene sucediendo en nuestra República Argentina, en la región y en el mundo. Y es por eso que convocamos a, como siempre, en nuestra columna de análisis sociopolítico a nuestro profe Eduardo Dalmazo. Le damos la bienvenida a nuestro profe. Hola, ¿cómo le va, profe? Buen día, bienvenido. Muy buen día, Bruno, buen día a la audiencia. Bueno, una semana recién estábamos repasando parte de lo que fue aconteciendo durante el fin de semana, producto de el coletazo, ¿no? Que se dio luego del pasado jueves en el Senado, donde realmente el gobierno sufrió un golpe bastante fuerte desde lo legislativo, ¿no? En este plan que viene sosteniendo el gobierno de mantener el superávit fiscal, pero a costas de una jubilación que no se actualiza, con cuestiones que están relacionadas con la salud también. Y bueno, el Senado le mostró que todavía tiene fuerza para poder hacerle frente a este tipo de políticas. Y yo quería arrancar por ahí, ¿no? Por el rol que hoy cumple el poder legislativo en todo esto, como parecía que en un principio, en el inicio del gobierno de Javier Milei, parecía que el legislativo casi que no servía, ¿no? Porque todo fue dándose a través de decretos sin pasar necesariamente por el Congreso, pero finalmente parece ser que esto se empieza a dar una pequeña vuelta, ¿no? Pareciera que empieza a tomar nuevamente relevancia el poder legislativo. ¿Cómo contempla usted, cómo ve esta situación usted, profe, de lo que viene sucediendo justamente en el Congreso con el gobierno nacional? Bueno, digamos, Bruno, que hay dos etapas. La etapa de la sorpresa, la etapa de retroceso de los partidos políticos tradicionales y de lo que fue parte de la concertación ante el triunfo avasallante de Milei en las urnas. La legislatura, los representantes se dan cuenta que no pueden ponerse en contra, reconocen su derrota y la sorpresa es como cancha rayada, no saben qué hacer. Segundo, hay una instancia de búsqueda de racionalidad del gobierno en términos de evitar la hiperinflación, y gran sector de la política, no todo, se da cuenta que lo primero es evitar la hiperinflación. Bien, esa es la parte estructural de la respuesta inicial. Pero cuando las cosas se van logrando, las relaciones cambian, porque el planteo no es ya salir de la hiperinflación, sino que nos toca a nosotros. Y ahora viene, ¿verdad?, hay elecciones pronto. Las elecciones pronto significa que los gobernadores necesitan fondos. Los gobernadores no razonan en términos de estrategia de Estado, razonan en términos de sobrevivencia. Claro. Y el gobierno, en la soberbia y el maltrato, que ha sido una técnica que tiene algún porcentaje de seguidores, pero cuya la mayoría entiendo que no entiende de negociaciones, entiende de imposiciones. Y en la soberbia, ¿por qué? Porque lo pudo lograr en base a pasar de una situación desastrosa a una situación negativa, pero de alguna manera calma en términos de inflación. Creo que vos tenés conciencia de que la inflación es el peor enemigo de los pobres. El peor. Cosa que los partidos pseudo populares no lo entendieron. Eso ha sido un ancla para Milei y esa es la soberbia de Milei. Pero eso también le implicó errores, como tener que pedir por esos errores un préstamo adicional al Fondo Monetario y quedar sujeto a la administración del Fondo Monetario. Cuando uno estudia la historia de Argentina se da cuenta que es terrible quedar en manos del Fondo Monetario, no porque el Fondo Monetario sea malo o bueno, sino porque los intereses del fondo son otros. Exacto. Defender a los acreedores. Bien. Entonces el Senado recupera su rol porque los gobernadores necesitan fondos. Y Milei no les concede ninguna pizca de negociación. Es incapaz de negociar, no entiende la política. Ese, vamos, al centro del tema. No entiende la política y no entiende la democracia. La democracia es un sistema de transacciones donde se tiene que avanzar hacia una situación mejor o de bien común. Eso no lo entiende. Obliga a todos, me voy a centrar en los que apoyaron a Milei, sí, incluso a los gobernadores y legisladores
hicieron la vista gorda o lo apoyaron en determinada medida, los puso en contra. Exacto. Lo cual habla de que este señor solo admite la dictadura de sus ideas, típica de esta derecha emergente en el occidente en los últimos 20 años. Entonces, ¿qué estamos nosotros? Estamos ante una reacción lógica. ¿Por qué lógica? Porque no hay capacidad de negociación en el gobierno y obliga a los gobernadores, incluso a los más asociados a la política ortodoxa de Milei, a ponerse en contra. Pero esto, ¿sabes cuál es lo importante, Bruno, a mi juicio? ¿Qué sucede en esto, sí? Que muestra la importancia de la democracia en términos de división de poderes. Claro. Si no hubiera división de poderes, esto sería tabla rasa. Harían de nosotros, de la sociedad, me refiero a lo que quieren. Exacto. Gracias a que existe la división de poderes, por las razones que pudiera ser, como he tratado de explicarlo, lo paran a Milei, le dicen, hasta acá llegaste. ¿No? Y fíjate que logra la asociación a estos fines de todo el arco político, del arco kirchnerista, el arco peronista, el arco neoperonista y el arco conservador radical. Lo logró todo, lo cual habla de su incapacidad política y de su visión autoritaria, diría yo, que es lo que quiero señalar. Ahora, profe, en todo esto, lo que a mí me asombra, o en realidad me va sorprendiendo, es la capacidad que tiene el gobierno todavía de sostener esta cuestión de este relato de el equilibrio fiscal, y que cada una de estas medidas que se han impulsado en el Congreso, que afectarían fuertemente a su plan económico. Pero hay una cuestión que veo que está detrás, que él anuncia que posterior habla él como una fecha clave, como el 11 de diciembre, ¿no? Y uno empieza a mirar con mayor atención y se da cuenta que, a pesar de que el 11 de diciembre, que es el día donde asumirían los futuros diputados nacionales y futuros senadores, que parece ser que el gobierno piensa que va a tener buenos resultados, que creo en lo personal va a tener un buen resultado, pero de todos modos, a pesar de tener una buena cantidad, sigue sin tener la mayoría necesaria para un quórum, sigue sin tener la mayoría necesaria para poder generar algún tipo de veto. Digo, todavía, a pesar de tener buenos resultados en el mes de octubre, va a tener complicaciones en el Congreso. Lo va a tener. Lo que pasa es que piensa usar el veto, que prima cuando no se logra la mayoría absoluta. Entonces todas las leyes que él no le interese las va a vetar, y lo que piensa es que digamos que la oposición no va a poder conformar el número necesario para ratificar las leyes, ¿se entiende? Claro. En el proceso legislativo, si las cámaras votan una ley, el presidente la puede vetar, pero si las cámaras por mayoría absoluta deciden o vuelven a aprobarla, no hay posibilidad de veto. Claro. Él está especulando que va a restar la posibilidad de veto. Pero ¿sabés qué es lo que se está olvidando el presidente? ¿Qué se olvida en esto? Y creo que también parte de la oposición todavía no lo quiere hacer. Modificar la capacidad del presidente en términos de las condiciones para que los decretos sean válidos. Claro. Vos sabés que con que una sola de las cámaras lo apruebe ya está. Exacto. Pero resulta ser que en realidad esa legislación que fue inspirada, no estoy seguro, por Cristina Fernández de Kirchner, bueno, el kirchnerismo, ha permitido que los presidentes usen los decretos a diestra y siniestra, lo cual es totalmente antidemocrático. Para que sea válido un decreto, tendría que tener el apoyo de las dos cámaras. Correcto. Y ahí sí creo que tiene valor político y valor democrático. Y eso puede estar modificándose antes de las elecciones. Yo creo que si no hay capacidad de negociación del gobierno, no me extrañaría que apareciera una corriente tratando de modificar digamos, las condiciones que hacen válidas los decretos. Un tema central aparte, ¿no?
Correcto, que además se empieza, esto se ve también en algunas provincias, ¿no? Se viene justamente una modificación también en la Constitución por el lado de Santa Fe, se ha llamado también a estas modificaciones en Misiones, digo, cada provincia también parece ser que intenta modificar un poco su propia carta orgánica, ¿no? Y es un momento de rebeldía y es un momento de cambio. El valor de Milei, lo he dicho más de una vez en tu programa, es que ha revelado a la población el exceso populista en los cargos públicos, en la administración, la falta de seriedad, y por otro lado ha revelado la importancia de la estabilidad, pero no la estabilidad a costa de la sangre y la pobreza y la desocupación. Ese es el límite que Milei no se pone y que cualquier administración socialdemócrata la tiene que impulsar, la tiene que respetar. Pero bueno, es la derecha. Milei representa la derecha ultraconservadora, que por ser una expresión, digamos, yo digo en estos términos, de antisistema previo, antisistema que rigió la Argentina en los 30 años últimos, sí, tuvo la adhesión de un sector de la juventud y sectores que estaban absolutamente hartos de esos procesos populistas que terminan en la inflación o la hiperinflación, en mayor pobreza y en mayor angustia para los hogares, ¿no? Profe, yo tengo una mirada, quiero ver si comparte o qué podemos llegar a obtener de esto, porque a mí lo que me preocupa en realidad, más allá de que lo hemos visto en las últimas elecciones que se han dado en distintas provincias, en la propia ciudad de Buenos Aires también, que tiene que ver con la baja participación de la población a la hora justamente de ir a realizar las votaciones. Pero en esto también veo que hay un desgaste, ¿no? En esta cuestión de los senadores con el aumento de sus cuotas, de sus dietas. Lo mismo sucede con las peleas dentro de la Cámara de Diputados, que hemos visto hasta empujones y peleas. Digo, de repente la gente empieza a ver esto que sucede tanto en el Senado como en el Congreso, y lo que se viene son elecciones en el mes de octubre, que se van a estar eligiendo de senadores y diputados nacionales. Digo, me parece un combo bastante peligroso entre la reducción del interés de las personas en participar en las elecciones, pero por otra parte también el desgaste de la figura legislativa, ya sea en el Senado o en el diputado, hace un combo que para mí me parece que en el mes de octubre va a haber un récord en baja participación de las personas. ¿Ve usted esto que puede llegar a suceder o es parte de este ya declive de la sociedad argentina con respecto a elegir, sea elecciones legislativas o sea el tipo de elección que sea? En realidad está en el centro del problema, que surge un poco de lo que hablábamos recién. En primer lugar, a octubre en la Argentina falta, sí, no es un tiempo larguísimo, pero la tendencia es a que la gente no vote, porque la gente no cree en sus representantes, la gente no cree en la seriedad de sus representantes. La gente cree que los representantes responden a intereses determinados, pero que no a las consideraciones generales del conjunto de la sociedad. Entonces no vota. O sea, no votar significa ¿para qué voy a votar? Claro. Si estos no me representan, ¿no? Esto es terrible para la vida democrática, obviamente. Entonces estamos ante una situación de anomia. Esto que estás describiendo vos y que yo respaldo con lo que digo, es una situación de anomia. Las democracias se respaldan en la participación. Si no hay participación, quiere decir que hay un despegue de la clase dirigente con respecto a la sociedad en su conjunto. Pero ahora voy a otro tema que vos señalaste de alguna manera. El comportamiento en la Cámara de Diputados de los representantes es lamentable, no de todos, obviamente. Sí, sí. Y la representación del Senado está claro que responde a los intereses directos de los gobernadores o a los intereses directos de una fracción política, la que sea. En un caso, en el Senado, fundamentalmente el kirchnerismo. Entonces no representa el conjunto de la sociedad. Y la sociedad como mayoría dice, ¿quiénes son estos representantes que se pelean como si fuera, no sé, qué ejemplo poner? Pero una cosa espantosa. Sí, sí. El nivel, el bajo nivel, la falta de calidad, la expresión a quién estamos eligiendo, lo cual no es que la mayoría elija eso, pero sectores lo eligen.
Entonces ese deterioro va en contra de la representación política. Y lo que vos señalaste, el aumento permanente en el caso del Senado, habla de una falta de autoridad moral, que no nace en el Senado, nace en todo el proceso político que venimos viviendo, ¿no? La política ha nutrido en un sector, en un porcentaje importante, las arcas de los políticos, mientras las malas políticas han llevado al país a un 50% de pobreza. La respuesta no puede ser otra, ¿no? Hay una cultura donde se confunde que el Estado es de los políticos y no que los políticos están al servicio del Estado y de la sociedad. Correcto. Es una cultura muy profunda que yo creo que nace, vos sos muy joven, pero nace de las políticas de la última dictadura militar en adelante. Y no se ha podido revertir porque no ha habido liderazgo para revertirlo, ¿no? Suficiente. Completamente. Profe, yo quiero consultarle si posteriormente a esto que ha sucedido en el Congreso, en el Senado sobre todo, y este desgaste que tiene el gobierno nacional con los gobernadores, ahora arranca un proceso recesivo, ¿no? Donde, bueno, justamente el Congreso mantiene las puertas cerradas, empieza todo un proceso de que quizás se enfría un poco la cosa, pero ¿hay posibilidades, según su mirada, de que el gobierno nacional vuelva a retomar, si se quiere, este acompañamiento que tuvo en el inicio con la Cámara de Diputados acompañándolo, con los propios senadores también acompañándolo? ¿Habrá alguna posibilidad de revertir esta situación con los gobernadores por parte del gobierno nacional? Bueno, con algunos gobernadores es imposible, pero con otros es posible. Con otros es posible, porque tampoco se puede estrellar. Yo creo que va a haber una renegociación con los sectores que en su momento lo han apoyado, porque expresan también una visión conservadora. Pero estoy pensando en algún nivel de racionalidad, no de hecho. Sí, totalmente. No lo puedo garantizar, justamente, ¿no? Es complicado con el perfil y el tipo de discusión también, ¿no? Como lo viene empujando el gobierno nacional. No, aparte, fíjate, hay un tema, en las discusiones internas, en las elecciones, en las candidaturas, hay una fracción del presidente, creo que es su hermana y el sector que conduce Menem, con su hermana, que no quieren saber nada de coparticipar con otros sectores de la derecha y quieren imponer sus propias listas. Por eso te hace hablar de un pensamiento absolutamente sectario. Se repite de nuevo un sectarismo, en este caso de derecha, de una derecha conservadora, recalcitrante, que va en desmedro de construir algo con sentido de futuro, ¿no? Sino es simplemente coyuntural, como hemos venido derivando los últimos 30, 40 años. Completamente, ¿no? Una cuestión de confrontar antes que tratar de encontrar algún tipo de solución o salida a la situación que estamos atravesando. Es interesante, si la audiencia de los que puedan estar atentos, hay varios estudiosos de la democracia que dicen que la democracia funciona cuando en los cambios hay un proyecto común en el cual la mirada puede ser diferente, pero hay ciertos ejes que son comunes. Si no, es una anarquía, cada uno empieza de nuevo. Claro. Bueno, esa es nuestra debilidad. No logramos ponernos de acuerdo sobre algunas bases fundamentales para el futuro. Es como un modelo medio como el brasilero, ¿no? Yo he visto que el modelo brasilero, más allá de la alternancia que ha tenido en su momento, hay algunas políticas que se siguen sosteniendo, ¿no? Que, por ejemplo, la internacional por ahí sigue manteniendo la misma línea, a pesar de que ha habido un Bolsonaro por un lado y ha habido un Lula da Silva por el otro. Sí, tal cual. Y además, fíjate vos, qué interesante que tocás Brasil. ¿Con quién fue Lula en la nueva candidatura? Fue con sus opositores. Exacto. El expresidente Cardoso, que había sido su adversario, y apoyó, acompañó e inspiró la nueva alianza entre Lula y sus adversarios con un perfil democrático. Se unieron. O sea que habla de una capacidad de entenderse más allá de las diferencias. Exacto. Y se unieron en contra de la derecha reaccionaria que expresa Bolsonaro. Bueno, esa capacidad que tiene Brasil, que es una historia diferente, no la tenemos nosotros.
Ojalá que algún día la clase política argentina pueda encontrar, aunque sea más allá de las diferencias, encauzar todo hacia un mismo lugar, hacia un mismo objetivo. Tendrá que recibir bastantes cachetazos como esto de que la gente no vaya a votar. Esto es posible que logre causar en algún grado esto que vos expresas. Profe, como siempre, el agradecimiento por estos minutos y por este análisis que hacemos de la coyuntura política actual. Un gusto, Bruno. Saludo a la audiencia, a vos y buena semana. Un abrazo muy grande. Gracias. Estuvimos conversando con Eduardo Dalmaso, nuestro profe. Bueno, justamente tanteando un poco lo que viene aconteciendo y lo que viene sucediendo justamente con los enfrentamientos, los últimos enfrentamientos que ha habido tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y esta discusión que empiezan a tener también los gobernadores que utilizan justamente a sus diputados y a sus senadores para poder confrontar con el gobierno nacional, y mientras tanto las idas y vueltas se siguen dando, ¿no? Eduardo Dalmaso pasando por nuestro profe, pasando por la columna de análisis en la mañana de este lunes, en la Casa del Rock Argentino, en la mañana de No la Ven, 8:37 en la República Argentina, y amigos que se van sumando a...